Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Costa, soy miembro de Venezuela Colonial. Hoy vamos a tener un live muy interesante. Se trata nada más y nada menos de Simón Bolívar, conquista del Perú. Vamos a tener un invitado de lujo, el Capitán Perú, que ya se está uniendo. Vamos a pasarle la invitación para que se nos una. Mientras tanto, un saludo a Pedro Luis, a Chures Numi, a Benito Romero 64, a Tomás Landayer. Hola, buenas noches, Capitán Perú, desde aquí, desde Madrid. Buenas tardes al otro lado del charco, a donde no se oculta el sol, ¿no? Bienvenido. Oh, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias. Es un gusto estar contigo en esta transmisión intercontinental. Sí, de un continente a otro. Pero bueno, es un placer y un honor tenerte la noche, tarde de hoy. Vamos a hablar un poco de ti para la gente que no te conoce. Eres el Capitán Perú, tu nombre es Rafael Aita, eres ingeniero, docente, investigador, administrador de la página Capitán Perú, como hemos dicho, y autor de dos libros, El secreto del último Inca y Pachacute, el estratega de un imperio, ¿no? Vamos a estar hablando de un tema que la gente, bueno, ya ha levantado un poco de polémica, ¿no? Sobre todo por el título del live, Bolívar, conquista del Perú. Y bueno, Rafael, ¿le puedes explicar a la audiencia? Porque algunos historiadores consideramos que Bolívar conquistó el Perú. Sí, bueno, sí, sí, claro, por supuesto, ¿no? El papel de Simón Bolívar en Perú siempre ha sido muy debatido entre historiadores y autores. Incluso existe un libro que, bueno, lo podría recomendar a los que nos están viendo, Uh -huh. de Herbert Morote, que se titula Simón Bolívar, libertador y enemigo número uno del Perú. Uh -huh. Ya con el título nomás te das cuenta, ¿no? Más o menos cuál es la línea en que va. Y de hecho, en el prólogo, ¿no? En el preámbulo del libro, comienza con una pequeña párrafo que es una entrevista que el autor del libro le hace a Valentín Paniagua, expresidente del Perú, ¿no? Y claro, Valentín Paniagua se muestra pues negativo, ¿no? Con respecto al papel, al rol que desempeñó Bolívar. Y el autor le pregunta, bueno, si usted lo considera como tal, le pregunta sobre el título, ¿no? Le dice, sí, efectivamente, ¿no? Fue enemigo del Perú, ¿no? Entonces el autor le dice, ¿por qué cuando usted fue presidente mantuvo la estatua de Simón Bolívar que hay en la Plaza del Congreso? ¿Por qué no la mandó a retirar? Y Valentín Paniagua responde, recordemos que la Plaza del Congreso inicialmente era llamada la Plaza de la Inquisición, y es ahí donde precisamente Bolívar merece estar. Bueno, una anécdota interesante, ¿no? Y bueno, hay que ver que también Perú, el virreinato del Perú, la guerra de independencia, la mayoría de la población fue realista, ¿no? Y que más bien las tropas, vamos a llamarlas entre comillas extranjeras, o decir mejor foráneas, tuvieron que hacer una especie de invasión para poder sacar a la administración española del virreinato. Entonces, por ahí podría decirse también que podría ser una conquista, ¿no, Rafael? Bueno, esto yo prefiero llamarlo una guerra de secesión, ¿no? Porque en realidad fue precisamente eso, ¿no? Recordemos que existían peruanos en ambos lados. Fue una guerra prácticamente que dividió al Perú. Y lo dividió no solamente a nivel población, porque es verdad lo que dices, la mayor parte del ejército realista eran peruanos. Lo dividió incluso a nivel de cabezas.
a nivel de altos mandos. Pero para eso tenemos que recapitular un poco esta historia que es poco conocida, incluso entre peruanos, porque a nosotros nos cuentan una independencia muy edulcorada y muy pasada por agua tibia y muy a medias tintas. Pero cuando comenzamos a leer cualquier libro, incluso la historia de la República del Perú, ¿no?, de Basadre, que para quienes no lo conocen, en el Perú es tan eminencia que es el personaje que aparece en los billetes de 100 soles, ¿no? Entonces, es uno de los historiadores más importantes del Perú, y por eso me gusta bastante basarme en su relato, porque es neutral, ¿no? Es totalmente objetivo, ¿no? Y cuando vemos cómo nos narra este proceso de independencia, nos damos cuenta, pues, del periodo de anarquía y de caos que incluso llevó a traiciones y luchas de poder, ¿no? Y acá nos remontamos, comenzamos podríamos comenzar por la conferencia de Guayaquil, ¿no? Recordemos que incluso Guayaquil había proclamado su emancipación, su independencia antes que el Perú. Sin embargo, era un pequeño estado que estaba entre dos grandes potencias, ¿no?, entre el Perú y la Gran Colombia. Entonces, obviamente, estas potencias iban a buscar a dónde iba a terminar Guayaquil, a anexarlas hacia su territorio, ¿no? Y de hecho, la mayoría de la población de Guayaquil prefería irse hacia el Perú porque era lo que históricamente los unía. Sin embargo, para conversar esto, es que San Martín llega a Guayaquil para reunirse con Bolívar, pero Bolívar llega primero con su ejército, y cuando entra San Martín, lo recibe diciendo: bienvenido a tierras gran colombinas. Entonces, diciéndole: acá esto ya pasó para mí. Y desde entonces el Perú se quedó sin Guayaquil, hasta para siempre. De hecho, San Martín, incluso en esta misma conferencia, muestra discrepancias con Bolívar, que claro, se les presenta como los dos libertadores, los dos grandes héroes de la independencia, pero acá ellos discrepan por el modo de gobierno que debía seguir el Perú. Y es que San Martín proponía que el Perú debía ser una monarquía. Para San Martín, incluso llega a enviar una misión llamada la misión García Parocien a Europa a buscar un príncipe que asuma el trono del reino del Perú. Porque para San Martín en el Perú, a diferencia de los demás países, a diferencia de Argentina, Chile, Colombia y demás, existía un ADN monárquico que se remontaba a la época de los incas, ¿no? Como dice una frase: todo lo que vemos en el Perú nos recuerda la grandeza de la monarquía incaica, por donde mires, ¿no? Y por eso incluso funda una sociedad que se llama la Sociedad Patriótica para decidir entre monarquía o república, pero en el fondo San Martín tenía la intención de convencer a los criollos para que sea una monarquía. Y esto tuvo la oposición de los republicanos, encabezados por Faustino Sánchez Carrión, que era hombre de confianza de Bolívar, porque Bolívar estaba a favor de la república. La cuestión es que este es el motivo por el que San Martín sale del Perú, se va decepcionado del proyecto peruano, del proyecto independentista. Esto lo diría incluso mucho después, antes de su muerte, y deja una junta de gobierno, ¿no? Porque él había tenido el título de protector del Perú. Deja una junta de gobierno, la cual sufre un motín, ¿no? Se alzan los generales en Balconcillo y hacen como una especie de golpe de Estado, donde le dicen al Congreso: queremos un presidente, ¿no? Y por lo tanto el Congreso nombra al primer presidente del Perú, José de la Riva Agüero, el cual fue un desastre, fue un fracaso Riva Agüero. ¿Por qué?
para este entonces, si bien San Martín había llegado a Lima sin librar combate, no hubo una batalla de Lima en la independencia del Perú, pues el ejército realista, ¿no?, junto con el virrey, se había mudado al interior del país. Y lo que pocos nos cuentan es que entre 1821, que fue la llegada de San Martín a Lima, y 1824, la capital del virreinato del Perú fue Cusco. En Cusco, ¿no? En donde estaba, además, la nobleza cusqueña descendiente de los incas, que acogieron al virrey y que acogieron al ejército real. Sí, entonces, sí, claro. De hecho, la mayoría de los nobles incas apoyaron al bando realista, y muchos de ellos pues tenían nobleza por Castilla y todo, reconocidos sus títulos. Así es, así es. Esta es otra parte de la historia que no se nos cuenta. Los descendientes incas, la corona de Castilla, Carlos V y sucesores, les reconoce su linaje noble y por lo tanto les da títulos nobiliarios, les da escudo, les da blasón, les mantiene sus privilegios, sus siervos, sus riquezas, sus haciendas, y mantiene los grandes comercios que se desarrollaron en la Sierra Sur del Perú. Entonces, estaban muy cómodos con esta posición. De hecho, eran católicos, hablaban español, eran aliados del rey de España, presidían tribunales, presidían cabildos, presidían las procesiones, fundaron las primeras parroquias en Cusco, y además podían ser representantes del rey, o sea, hablar a nombre del rey, tanto en territorio americano como en territorio europeo. Porque muchos de estos descendientes incas, cuando regresaron a Europa, a España, o cuando viajaron a España, mantuvieron sus privilegios, fueron considerados nobles y fueron reconocidos como nobles en Europa y ante la nobleza europea, y eran embajadores incluso. Y de hecho, a ver, fue con el descendiente de Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, si recuerdo bien, que acá tú ves en los apellidos cómo hubo la mezcla de los grandes apellidos europeos con los castellanos con los de las Indias. Que el mismo rey de España asistió a su matrimonio, porque se casa en España con la hija del virrey de Granada, si recuerdo bien, o el virrey de Cataluña, o los dos, porque tuvo dos segundas nupcias. Pero el rey va a su boda, ¿no? Lo cual era como considerarlo de la familia. Entonces, no eran unos cualquiera, no eran el pobre indígena oprimido y esclavizado que nos venden en nuestro himno, ¿no? Que tenía esta estrofa apócrifa, dicho sea de paso: de largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, ¿no? Esto es totalmente apócrifo, esto no lo compuso el autor original. Sí, en Venezuela el himno también tiene algunas cosas parecidas. El yugo lanzó, el yugo español, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, bueno, sucede pues que el Cusco no tuvo problemas en acoger la capital del virreinato por aproximadamente 3 años, en donde las tropas, el ejército real del Perú estaba acantonado en la sierra, mientras que en Lima, y dicho sea de paso, emprende un contragolpe, un contraataque, en lo que se llamó la campaña de intermedios, porque se desarrolló en los puertos intermedios de Moquegua y de Hilo, ¿no? En donde las tropas realistas obtienen victorias. Y el primer presidente del Perú, José de la Ribagüero, que recién había nombrado el Congreso una vez salido San Martín. Muy buenas de Bolívar, buscando mujeres en Perú. No sé si lo has leído. Vamos a llegar a eso, ¿no? Fue un fracaso al punto que Canterac ingresa a Lima, retoma Lima, Canterac. Y el Congreso tiene que atrincherarse junto con el presidente en la fortaleza del Real Felipe. O sea, la independencia que proclamó San Martín en 1821
ustedes son libres, independientes, según la voluntad de los pueblos, quedó en nada. Ellos estaban atrincherados en una fortaleza militar y Canterac, el general realista, tomó Lima de nuevo y tenía el control de todo. Entonces, ante el fracaso de Ribagüero, el Congreso lo destituye. Le dice, ok, chao, te me vas, y nombra al segundo presidente del Perú, José Bernardo de Torre Tagle. Ribagüero desconoce esta medida del Congreso, se va al norte, se va a Trujillo, establece su propio gobierno con sus propios congresos, o sea, chapa a 10 amigos, toma a 10 amigos y dice, ya, ustedes son mi Congreso y yo sigo siendo presidente y el Congreso y el Ejecutivo de Lima son ilegítimos. Y los dos primeros presidentes comienzan a gobernar en paralelo, desconociéndose uno del otro, a punto de entrar en una guerra civil. O sea, estamos acá, ya ni siquiera habían consolidado la independencia y ya se estaban peleando entre ellos. Una desgracia total, un desastre total. Y ante ese desastre es que el Congreso decide llamar a Bolívar. Pero llama a Bolívar porque estaban en un caos, porque estaban en una anarquía, estaban a puertas de una guerra civil. Sus dos primeros presidentes estaban ejerciendo gobiernos en paralelo, desconociéndose mutuamente, mientras que Canterac estaba al mando de Lima nuevamente. Entonces llega Bolívar para arreglar un cambalache que habían hecho, para arreglar una pelea de pulpos, ¿no? Y claro, ante la llegada de Bolívar, lo primero que hace Bolívar es deportarlo a Ribagüero. O sea, tú aquí me estás fastidiando, tú aquí estás entorpeciendo, así que chao, le desbarata el ejército, le desbarata su pequeña rebelión y lo manda a rodar, le dice chao. Y reconoce a Torre Tagle como el presidente legítimo, entre comillas, porque el que mandaba ir a Bolívar. Torre Tagle fue un presidente títere en ese momento. Sí, de hecho, el Congreso de Perú fue muy servil a Bolívar. Fueron unos lamebotas, fueron unos arrastrados, le regalaron la espada del Perú, le dieron honores, le dieron premios, le dieron riquezas. Bolívar no había hecho nada, recién había llegado al Callao y ya le estaban lamiendo las suelas. Fue tan escandaloso que hasta el mismo Bolívar rechazó premios y dijo, oye, ya párenle la mano, ya, mucha sobonería hay acá. O sea, ese Congreso era una partida de políticos arrastrados, dispuestos a lamerle la suela al político de turno o al que consideran el líder de turno. Esa fue una peste que ha acechado la política peruana pues desde sus inicios, ¿no? y que ha continuado a través de los siglos, del siglo XIX, XX, XXI, ¿no? Entonces, claro, fue una cosa asquerosa, totalmente morbosa, que llegó al punto que Torre Tagle, que era el segundo presidente del Perú, además que Torre Tagle, a ver, acá me voy a detener un poquito para hablar de Bernardo de Torre Tagle, Bernardo de Tagle, marqués de Torre Tagle, porque este sujeto debe haber sido un héroe. Y explico un poco su biografía. Él proclamó la independencia antes que San Martín, ¿no? Si San Martín la proclamó el 28 de julio de 1821, Torre Tagle en Trujillo proclama la independencia el 29 de diciembre de 1820. Y con eso independiza todo el norte del Perú, no solamente Trujillo, todo el norte del Perú, permitiéndole a San Martín entrar a Lima, con el apoyo del norte. O sea, sin Torre Tagle, San Martín no hubiera podido hacer nada. Y por lo tanto, muchos historiadores alegan que Torre Tagle debe haber sido reconocido como el padre de la patria. No sé si te has percatado, pero México tiene el Cura Hidalgo, Argentina tiene San Martín, Chile tiene Bernardo Higgins, Venezuela tiene a Bolívar, pero Perú no tiene un padre de la patria.
Este es un dato también que no Bueno, nos sentamos a pensar mucho. no, y hay un dato también que en Venezuela se enseña en la historia de que Bolívar libertó 5 naciones y entre esas está incluida Perú, ¿no? Sí, Pero tú le preguntas a un peruano quién es el libertador y no te va a responder que es Bolívar. por supuesto que no, por supuesto que no. Y ahorita está la razón de por qué. ¿Qué pasa con Torre Tagle, que había hecho ya una proclamación de independencia antes de San Martín y que fue segundo presidente del Perú? Bolívar lo manda a negociar con Canterac, que era el general realista, para ganar tiempo, porque en Lima la cuestión era un desastre, ni siquiera tenían el ejército organizado, se estaban peleando entre ellos y estaban viendo cómo repartirse la plata en premios, en honores, en comilonas, y típica politiquería, ¿no? de los burócratas, ¿no? ¿Qué sucede? Torre Tagle, harto de la prepotencia de Bolívar, harto de los desmanes que estaba cometiendo el ejército de Bolívar, porque Bolívar cuando llega a Lima permite que su ejército saquee, Sí. robe, busque mujeres, y ahí está el tema que tú No, decías, ¿no? no, y una anécdota interesante sobre la entrada de Bolívar en Lima es que provocó la huida de la población de españoles, tanto peninsulares como criollos, ¿no? Por supuesto, sí, Y fueron 8.000 refugiados que convirtieron el Callao en el último bastión de la resistencia peruana en Sudamérica y en la última esperanza para recuperar estos territorios también, ¿no? El asedio de unos 4.700 soldados más o menos, dirigidos por Bartolomé Salón, que es venezolano, y se inició sí. en una forma de bombardeo con artillería pesada al puerto, al recinto amurallado. Se calcula que los 2 años que duró el sitio dispararon alrededor de 20.327 balas de cañón y 317 bombas, e incontables balas, o sea, algo increíble. No, sí, sí. Ahorita vamos a hablar también del asedio de Rodil, antes de adelantarnos, porque eso fue en 1825. Estamos Sí, un todavía, poco después. Sí. estamos recién en, 1823, ¿no? ¿Qué sucede, no? Torre Tagle, harto de la prepotencia de Bolívar y de los desmanes de su ejército y de los saqueos y de todo lo que... O sea, se dio cuenta que Bolívar era peor que los españoles. Cuando habla con Canterac, negocia la expulsión de Bolívar y le dice a Canterac para hacer un gobierno en conjunto entre, entre Torre Tagle y los criollos realistas, junto con Canterac y el virrey La Serna, para que entre ellos expulsen a Bolívar. Mira, encima, además, en paralelo, para ir viendo el desastre que estaba sucediendo en Lima, el, uh, el ejército rioplatense, este es el ejército de San Martín que había llegado desde Chile, por falta de pagos, porque en verdad ellos no eran patriotas del Perú, ¿no? O sea, ellos estaban ahí estaban en el Perú por dinero, ellos habrán libertad a Argentina, pero en el Perú estaban por dinero. Por falta de pagos se sublevan y liberan a todos los presos españoles del Real Felipe y le abren las puertas a Canterac para que regrese a Lima. Canterac vuelve a tomar Lima y Bolívar tiene que huir de Lima y atrincherarse en Trujillo. Y es en ese momento que Torre Tagle, quien había sido llamado por el Congreso el hijo predilecto del Perú y el llamado a salvar a la patria, ese fue el título que se le dio, se une al bando español, proclamándose fiel súbdito del rey de España y tan español como don Fernando, refiriéndose a Fernando VII, el rey de España. Este fue Bernardo de Torre Tagle, este fue el que proclamó la independencia en Trujillo, este fue el que fue el segundo presidente del Perú. Y los españoles le prometieron mantener su rango
en el ejército y además le iban a dar el control de la ciudad de Lima, cosa que Torre Tagle tuvo la prudencia de rechazar y decir, ok, ya, me estoy cambiando de bando, pero tampoco voy a abusar, ¿no? Porque había estado en el bando de San Martín y Bolívar a todo este tiempo, ¿no? Esta es una historia curiosísima porque no se nos cuenta, no se narra la historia de Torre Tagle, nos muestra la desazón que existía en el pueblo peruano en general con lo que hizo Bolívar. Y finalmente, el día de hoy, mira, y esto me pareció curiosísimo, porque estamos 2020, ¿no? Y estamos hablando que la proclamación de la independencia en Trujillo de Torre Tagle fue en 1820. El 29 de diciembre del 2020, o sea, hace 2-3 meses atrás, por el motivo de los 200 años de la proclamación de Torre Tagle, se exhuman sus restos que estaban enterrados en Lima, ¿no? En el cementerio Presbítero Maestro. Son llevados a lo que era su casa, el Palacio de Torre Tagle, que el día de hoy es el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde va el presidente del Perú a rendirle honores, y es llevado a Trujillo con honores como héroe de la patria. Y yo ese día hice un post sobre Torre Tagle, justamente diciendo, oigan, a Torre Tagle lo están poniendo como un héroe de la independencia, pero ustedes saben cómo terminó su vida. él se declaró súbdito del rey de España y tan español como Fernando VII. No sé si están tomando eso dentro de todo el discurso que están hablando de la independencia del Perú y todo esto, ¿no? O sea, ya que estamos hablando de la misma persona, ya que estamos hablando de Torre Tagle, ¿no? Y ya te imaginas que vino un montón de gente y me dijo que no, que eso es traición a la patria, que no está reconociendo la independencia. Le dije, yo estoy dando un dato histórico. Yo no le estoy haciendo los honores a Torre Tagle. Sí, la historia es la que es. La historia es la que es. Pregúntenle a los que le están haciendo los honores si lo consideran héroe o villano de acuerdo a su visión, ¿no? Bueno, la cuestión es que cuando se retoma Canterac y el ejército realista retoma Lima, se desarrolla ya, porque ahí es donde Bolívar organiza el ejército independentista desde Trujillo, y se realiza la batalla de Junín, en donde es comandada por Simón Bolívar, pero Simón Bolívar ordena la retirada. Simón Bolívar no ganó esa batalla. Y de hecho, hasta ese momento, en todo el relato que te he dado, te das cuenta que Bolívar no le ganó una sola batalla a los españoles, hasta Junín. O sea, yo entiendo que lo puedan reconocer en Colombia, en Venezuela y en Ecuador, por las batallas que ganó, pero en el Perú no. En el Perú no ganó batallas, porque la que ganó de Junín, él ordena la retirada, él dice, ok, acá perdimos. ¿Sabes cuál fue su discurso ante el ejército independentista? Les dijo, vamos a terminar con los 15 años de victorias seguidas que han tenido estos españoles. O sea, no habían ganado ninguna, no le habían atinado ni una. Y en Junín ordena la retirada porque la caballería realista estaba persiguiendo al ejército independentista, y en esa persecución es cuando Errázuriz se da cuenta que había un flanco libre, y Errázuriz se inventa que hay una orden de Bolívar de contraatacar a través de ese flanco vulnerable, que Bolívar no dio esa orden. O Bolívar más bien había ordenado la retirada, y Errázuriz ordena embestir contra la caballería, y ahí es donde los desbarata y logran la victoria en Junín. Y posteriormente Bolívar lo llama a Errázuriz y le dice,
yo a usted debería mandarlo a fusilar por insubordinación, porque desconoció una orden directa de Bolívar y hizo lo que le da la gana. Y claro, en el ejército eso es balazo, te mando a fusilar. Pero le dijo, pero gracias a ustedes que hemos tenido la victoria. Así que obviamente no podía reclamarle nada. Pero el mismo Bolívar reconoce que la victoria de Junín es gracias a Errázuriz, no fue gracias a él. Y de hecho, en la siguiente victoria, Ayacucho, él no comanda el ejército. Sino no, de hecho, en Ayacucho hay muchas teorías de que dicen que todo fue arreglado. De la batalla arreglado. Sí, sí, ¿por qué? Porque ya en España no gobernaba el rey, que eso es algo que tampoco nos cuentan acá. No nos dicen que cuando ocurre la batalla de Ayacucho, más bien había existido un golpe militar en España, dado por Rafael de Riego, que había iniciado pues el trienio liberal, donde había obligado a Fernando VII jurar sobre la Constitución de Cádiz. Y por lo tanto, muchos que eran leales a Fernando VII, que estaban en el ejército realista, en Ayacucho, fueron los que dijeron, oigan, no estamos de acuerdo con el gobierno o con el golpe que ha dado Rafael de Riego. Entonces, ¿a favor de quién estamos peleando acá? Porque si en España le están dando un golpe al rey, ¿qué hacemos acá nosotros, no? Bueno, obviamente eso es especulación, ¿no? No se puede corroborar. Que más que todo eran la mayoría peruanos en el bando realista. Peninsulares había pocos en esa batalla de Carabobo. Claro, por supuesto que el ejército realista, la gran mayoría eran peruanos, indígenas y de la sierra. O sea, más bien eran los criollos de la costa los que se habían... ¿Por qué? Porque, y eso ha sido desde siempre, la costa han pegado más las ideas liberales. Y hasta el día de hoy. Tú ves que en el Perú la costa tiene ideas mucho más liberales y progresistas que la sierra, que es católica, apostólica, romana y conservadora, y con fiestas patronales y grandes procesiones, y que está en contra de todo este progresismo que vemos el día de hoy. Eso ha sido desde siempre, ¿no? Entonces, estas ideas liberales no pegaron para nada en la sierra, y fueron los criollos de la costa los que se acogieron a ella, ¿no? Bueno, sucede Ayacucho, y aún así, a pesar de que ya se había firmado la capitulación de Ayacucho, en Lima todavía existía esta pequeña célula de realistas que incluía no solamente españoles, sino también peruanos realistas que se atrincheraron en el Real Felipe, que era lo que comentabas, lo que se llamó el asedio de Rodil, porque fue Rodil quien se niega a aceptar Ayacucho, y esperando los refuerzos de España, que iban a llegar por barco, se atrinchera en el Real Felipe, en donde son pues rodeados, ¿no? En donde son rodeados, les cortan los suministros, les cortan la comida, se tuvieron que comer sus caballos, tenían que comer, están sometidos a mil enfermedades, fue una cosa terrible, una cuestión catastrófica, pero resistieron hasta el final, y entre ellos estaba Bernardo de Torre Tagle, que se había unido a los españoles. Y los últimos días de Torre Tagle las pasó encerrado en el Real Felipe, donde muere él, junto con su familia, de escorbuto, en condiciones terribles. O sea, este fue el fin pues del padre de la patria y del hijo predilecto del Perú, imagínate, ¿no? Y claro, a final de cuentas, y ocurrieron también toda una serie de episodios calamitosos durante esa época, porque Rodil acuerda en liberar
a los civiles, porque había muchos civiles que estaban, ¿no?, atrincherados. Y justamente hay una puerta el día de hoy en el Real Felipe que se llama hasta el día de hoy la Puerta del Perdón, porque todo aquel que se quería retirar por las condiciones espantosas que sucedían, atravesaba por esa puerta y lo perdonaban y era asimilado a la República, ¿no? ¿Qué sucede? En un momento, Rodil ordena que todos los civiles salgan de la fortaleza por la escasez de alimentos, porque ya no había que comer. Entonces dice, bueno, que los civiles se vayan, ¿no? Cuando el ejército independentista se entera de esto y abren la puerta para que salgan los civiles, ordenan abrir fuego contra los civiles y existe una masacre de todos los civiles que estaban saliendo por la Puerta del Perdón esperando ser aceptados, y les dispararon a quemarropa, siendo civiles, no soldados, sin armas, y los masacraron. Algo que no nos cuentan el día de hoy, porque los héroes de la independencia, pues obviamente no los puedes manchar con ese tipo de... Pero que ha sucedido... Por cierto, creo que hay una serie peruana que se llama El Último Bastión, que la están creo que dando en Netflix. No sé si aparece en esas partes, no la he visto, pero me han comentado que es muy buena. Es muy buena, y yo sí la he visto, pero tengo que reconocer que dentro del discurso actual, ¿no? Porque ya te imaginas que lo que yo te estoy hablando es totalmente políticamente incorrecto, no es algo que se hable ni que se diga. En toda Hispanoamérica hablar estas cosas es incorrecto. Es como hablar de la masacre de los Pastuzos, ¿no? Sí, claro, en Colombia, sí. En Colombia, ¿no? Que realizó también Bolívar y Sucre. Eso son cosas que no se hablan, eso son cosas que no se dicen. Entonces, mucho menos te lo van a pasar por televisión. Bolívar en La Guaira, en el hospital de La Guaira, también en Venezuela. Sí, o sea, no te lo van a pasar por televisión. No, pero yo debo reconocer que algo que rescato de esa serie de Netflix es que muestra que había peruanos en el bando realista y en el bando independentista. Porque eso es algo que no se suele contar, ¿no? Y que una serie que se pase en televisión nacional y que en un canal del Estado muestre que sí había peruanos que eran realistas, bueno, para mí yo nunca me imaginé, ¿no? Ya me parece un gran salto. Y de hecho muestran incluso hermanos, que era verdad. Habían hermanos donde uno era a favor de estar en el ejército de San Martín o de Bolívar, y el otro estaba en el ejército de Canterac, y era realista, y los dos eran hermanos, ¿no? Entonces, por lo menos, o sea, si bien no están contando todo, y si bien los ponen como héroes y no te cuentan estos matices, bueno, por lo menos pues consideran estos aspectos que ya lo hacen más neutral, ¿no? Y bueno, finalmente, mira que quedan simplemente un grupo reducido de Rodil con sus soldados, que se dan cuenta que ya no iban a llegar refuerzos de España. O sea, lo que ellos estaban esperando es que vengan los barcos desde España. España ya se había olvidado de ellos. España pues ya tenía muchos problemas en la península. Tantos problemas en la península que ni enterados y desenterados no les importó. Entonces Rodil capitula, y el mismo Bolívar, cuando le dicen, oye, ¿qué hacemos con este sujeto? ¿Lo fusilamos? El mismo Bolívar dice que no puede castigar tal acto de valentía. O sea, reconoce que Rodil había sido un Leónidas ahí. Entonces ordena que salgan con honores. Y esta es una escena que me encantaría verla en televisión, pero no se va a dar, ¿no? Sale Rodil de el Real Felipe y el ejército de Bolívar les rinde honores a su salida. Y negocian que Rodil no iba a entregar su estandarte, el estandarte del ejército. Y toma un barco y lleva el estandarte hasta España.
Estas son las historias que no nos cuentan, ¿no? Estas son la parte, pues, de lo que encontramos en los libros, pero nunca nos vamos a saber ni por la televisión, ni en los colegios, ni en los libros escolares, pero que les da estos matices a la historia, ¿no? Y obviamente coloca a Bolívar, mira, este libro que te digo se titula, ¿no? Bolívar, enemigo número 2 del Perú. Yo dentro de todo sé que Bolívar luchaba por su país, luchaba por la Gran Colombia. O sea, en el Perú hizo barbaridad y media, pero Bolívar no le debe tampoco ninguna fidelidad al Perú. Y de hecho, después que Bolívar sale de Perú, porque ya desde entonces la Gran Colombia ya quería separarse, ya que Colombia de Venezuela ya estaban teniendo riñas, entonces Bolívar tiene que salir para evitar esta separación. Más o menos por esa época, Sucre le regala un país entero a Bolívar porque separa todo el Alto Perú y funda la República de Bolívar, que su nombre original es República de Bolívar. O sea, le puso un país a su nombre. No sé qué tanto ego puede existir para que te pongan un país a tu nombre. Creo que actualmente solamente existen 2 países en la actualidad que tienen el nombre de la familia gobernante. Uno es Liechtenstein, que es de los von Liechtenstein, que es la nobleza, ¿no?, del lugar, y el otro es Arabia Saudita, que es de la familia al-Saudí, y por eso ellos hacen y deshacen lo que les da la gana en Arabia Saudita, ¿no? Bueno, para mí el tercero debería ser Bolivia, porque es la República de Bolívar. Y ya te imaginas que esto caló pésimo en el Perú, porque nos están mochando todo el Alto Perú. Sí. Y antes lo que había pasado con Guayaquil también, ¿no? Y antes lo que había pasado con Guayaquil. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, el Perú invade Bolivia y lo saca Sucre, que Sucre era el presidente de Bolivia, y dicho sea de paso, la constitución vitalicia de Bolivia nombraba a Bolívar como presidente vitalicio de Bolivia y Sucre era como su representante. Bueno, el Perú invade Bolivia y lo sacan a Sucre. Y esto le arde tanto a Bolívar, le da, o sea, lo enardece, que Bolívar le declara la guerra al Perú en 1828. Estamos hablando solamente 4 años después de Ayacucho. Y Bolívar... Sí, 2 años antes. Y le declara la guerra reclamando todos los territorios del norte, Tumbes, Jaén y Maynas. Este reclamo de... Ahora, yo no entiendo cómo el Perú puede reconocer un héroe y con nombre de calles, plazas y estatuas que te declaró la guerra, ¿no? O sea, es como que... No, y no hablemos del desastre administrativo que hubo después con corrupción. Después, si quieres, te cito a Alfonso Quiroz, que tiene un muy buen libro que se llama Historia de la corrupción del Perú, y cuenta unas anécdotas de Bolívar muy buenas. Pero no te quiero interrumpir, prosigue. Así es, ¿no? Entonces, claro, al final de cuentas, bueno, es como, yo no me imagino que en Buenos Aires haya una estatua de Margaret Thatcher, ¿no? Pues con el conflicto de las Malvinas, pues sería algo similar con el Perú, ¿no? Perú, Bolívar nos declaró la guerra, y no solamente nos declara la guerra, sino que ese reclamo de Bolívar ocasionó todos los reclamos que tendría Ecuador después, y que nos arrastraría toda una serie de guerras por el siglo XIX y XX, hasta 1998, que se firmó el Tratado de Itamaraty, el Tratado de Paz, Amistad y Límites con Ecuador. Pero estamos hablando de más de 100 años de guerras solo por el reclamo de Bolívar, que dijo, toda esta Amazonía norte es de la Gran Colombia. Y después que la Gran Colombia se fragmenta, Ecuador toma el reclamo y continúa los conflictos que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, imagínate todos los problemas que nos trajo Bolívar, que obviamente trabajaba para la Gran Colombia, y él sabía que para que la Gran Colombia sea una potencia, tenía que tumbarse a la potencia del momento, que era Perú, ¿no? 2 soles no podían en el mismo cielo. Era una amenaza porque
estaba bajo administración española y desde Perú podían iniciar una reconquista de la Gran Colombia. Y por eso es que Bolívar fragmenta el Perú con la intención de que su patria, la cual peleaba, la Gran Colombia, sea la nueva potencia que surja. Entonces, no, y así es. No, y así es, pero hablando un poco también después cuando él se declara dictador del Perú, que la administración fue espantosa, ¿no? Te voy a citar lo que dice Alfonso Quirós en el libro Historia de la Corrupción del Perú. Dice: Bolívar, cabeza de la campaña final que venció al ejército realista en Perú, también tomó parte de las dañinas prácticas de expropiación y abuso de autoridad. Bolívar y su ministro José Faustino Sánchez decretaron en 1824 y 1825 la confiscación de las rentas y la expropiación de quienes se hubiesen refugiado en la fortaleza del Real Felipe en el Callao, el último bastión desesperado de españoles y criollos recalcitrantes. Sánchez Carrión recibió varias propiedades como recompensa a sus fieles servicios, bajo condiciones de extrema penuria fiscal y endeudamiento. Un congreso servil recompensará a Bolívar en 1826 con más de 1 millón de pesos. Pesos hablamos de reales de 8 españoles. Mientras tanto, los funcionarios del gobierno mal pagados saqueaban las rentas de las provincias y confiscaban propiedades. El mando del gobierno, Bolívar ordenó a sus propios oficiales el despojar propiedades, incluidos los ornamentos de plata de las iglesias, como medio para financiar al ejército. Bolívar y Sucre formaron a la primera generación de caudillos militares andinos en el arte del financiamiento abusivo de las Fuerzas Armadas. Bolívar aplastó a los líderes de inspiración liberal y usurpó el poder constitucional. Dice William Tudor, que es el cónsul estadounidense en Lima, al secretario de Estado John Quincy Adams de los Estados Unidos en una carta: los invasores que vinieron a proclamar la libertad y la independencia eran crueles, rapaces, carentes de principios e incapaces. Sus malos manejos, su despilfarro y su sed de saqueo pronto alienaron los afectos de sus habitantes. Por eso es que al final no se fue muy querido del Perú, ¿no, Rafael? Por supuesto, ¿no? De hecho, esa parte me había olvidado mencionar, que fue la parte de su dictadura. Fue el primer dictador del Perú, pero en verdad esto lo hizo con mucha complicidad de este Congreso arrastrado que te estaba mencionando, porque es el Congreso el que decide darle todos los poderes a Bolívar, y luego el Congreso se declara en receso hasta que el Bolívar lo convoque de nuevo. O sea, como que se autodisuelve, ¿no? Se autodisolvió. O sea, los congresistas se reunieron y dijeron: le damos todo el poder a Bolívar y nosotros, chao, a nuestras casas, nos disolvemos hasta que Bolívar nos llame de nuevo. Entonces, esto fue pues algo patético, algo horroroso, algo que demostraba que no había ningún patriotismo, ni amor a la patria, ni amor propio siquiera. Y como bien mencionas, ¿no? Existieron toda una serie de abusos contra el mismo Bernardo de Torre Tagle, que lo amenazó de muerte, lo quería matar y por eso se fue con los españoles. A ver, si recuerdo bien, porque este dato lo estoy diciendo en memoria, pero fue Abendorreaga quien me parece que lo mandó a fusilar. Me parece por el apellido, no estoy seguro, pero a uno de ellos lo manda a fusilar ante el espanto de la sociedad limeña, porque el mismo arzobispo le imploró a a Bolívar que no lo mate, que no lo fusile, que perdone la vida, que lo exilie si quiere, y ¿no? Lo mandó a fusilar y listo, se acabó. Entonces, en verdad había un espanto de la sociedad limeña con la tarea de Bolívar que hubo acá, y es por eso que el mismo Basadre dice que dentro de todas las facetas que tuvo Bolívar en su vida, porque nosotros pues hemos conocido en la historia al Bolívar revolucionario, al Bolívar general, al Bolívar estratega, al Bolívar jacobino, al Bolívar presidente, al Bolívar líder. Basadre dice: en el Perú a nosotros nos tocó conocer al Bolívar tirano. Y otro detalle de esto, mira, tú me dices que eres de Caracas, ¿no? ¿Cómo? Me dices que eres de Caracas. No, yo soy canario, viví 25 años en Venezuela. Pero viviste en Venezuela.
lo siento. Sí, 25 años, sí. Ya, has estado en Caracas entonces. Sí, claro, por supuesto. ¿Has visto la estatua Bolívar que hay? En todas las ciudades de Venezuela hay estatuas de Bolívar, en todas. Bueno, la de Caracas, que está en la Plaza Mayor, correcto. Busca, sí, en la antigua Plaza Mayor. En la antigua Plaza Mayor, esa estatua Bolívar que hay en Caracas, y es igualita a la que hay en la Plaza del Congreso en el Perú. Es idéntica, es tal cual. Y muchos piensan, yo dije, tomaron la estatua, el molde de la estatua de Bolívar en Caracas y la replicaron acá en el Perú. Y un amigo que es historiador me corrigió, se llama Marco Antonio Capristán, me dijo, no, la estatua de Perú fue primero. Y dije, ¿qué? ¿Por qué en el Perú le hicimos una estatua primero antes que en Caracas? Y me dijo, más bien, cuando hicieron la de Caracas, pidieron el molde con la que hicieron la de Perú, y la de Caracas es la copia de la de Perú. Y dije, eso no tiene ningún sentido. Y me dijo, sí tiene sentido. Porque cuando Bolívar fue dictador del Perú, el Congreso había aprobado un presupuesto para hacerle una estatua a San Martín como libertador por proclamar la independencia del Perú. Y Bolívar tomó ese presupuesto y dijo, esta estatua ya no va a ser para San Martín, ahora esta estatua va a ser para Bolívar, o sea, yo. Y él decretó que la estatua de San Martín ahora sea estatua de él mismo, y por eso es que en el Perú hay una estatua antes que la de Caracas, y la de Caracas se hizo con el molde y como copia de la de Perú. Y en el Perú no tuvimos estatua de San Martín hasta 1921, que fue el centenario de la independencia, y se construyó la Plaza San Martín, y ahí el presidente Leguía colocó una estatua a San Martín 100 años después que la de Bolívar. Increíble. Bueno, yo creo que a lo mejor en Venezuela no había estatuas de Bolívar antes porque acuérdate que Venezuela se separó de la Gran Colombia y los primeros años independientes, pues Bolívar no era muy querido tampoco en Venezuela. Se peleó. Sí, claro, con Páez se pelearon, y entonces hasta que llegó la presidencia de Guzmán Blanco a finales del siglo XIX fue que empezó toda esta religiosidad y toda esta adoración por Bolívar. Sí, yo lo veo como una especie, como un intento de construir un patriotismo en torno a una figura, ¿no? Más del mito que de la figura en sí. Pero obviamente, claro, yo estoy seguro que en Venezuela se presta bastante para esto, pero en el Perú no. En el Perú, claro, tenemos la Estatua Bolívar y tenemos la Plaza Bolívar y la calle Bolívar y el Jabón Bolívar también, pero la mayoría de la población no lo vea. Por eso tú me decías, ¿no? Preguntas en el Perú quién libertó, quién independizó al Perú, y todos te van a decir San Martín. Y te dicen, no, fue Bolívar, te vas a ganar un pleito, te van a caer encima, porque los peruanos no lo reconocen a Bolívar como libertador del Perú. Sí, exacto. Bueno, de verdad que impresionante tu exposición, ¿no? Vamos a entrar a una ronda de preguntas del público, pueden ir dejándolas aquí en el chat, ¿no? Y bueno, comentándote, voy a hacer yo la primera pregunta, arranco, comentándote lo de la historia de la corrupción de Perú, de Alfonso Quirós. ¿Cómo declararías tú que Bolívar está detrás de toda esta corrupción? Él sabía, estaba al tanto de ella. Mira, a ver, es como dentro de todo, yo identifico otros políticos mucho más corruptos que Bolívar. Y si bien Bolívar permitió saqueos y permitió desmanes, como les digo, ¿no? Esta no era la patria de Bolívar, ¿no? Y la corrupción ya se veía como
una pandemia endémica en todos los políticos, y es por eso que yo apunto más a esos congresistas que se arrodillaban ante Bolívar, que incluso, porque por último, y eso es algo que los partidarios de Bolívar lo dicen, y hay que darle la razón, que dicen, en ningún momento a Bolívar lo expulsan de Perú. Es verdad, Bolívar se da el Perú por cuenta propia, y si se hubiera querido quedar más tiempo, se quedaba más tiempo como si nada. Y de hecho, Bolívar dijo ante el Congreso, si yo me voy, si quieren que me vaya, me voy. Y el Congreso se le arrodilló. No, por favor, no te vayas, te necesitamos. O sea, esa era una partida de burócratas y políticos lamezuelas, entregados, alienados, que no tenían ni amor a la patria ni amor propio. Ahí es donde yo veo que estaba la corrupción. Se repartían premios entre ellos. El mismo Bolívar tuvo que rechazar premios. Bolívar escribía, asqueado en sus cartas, lo corruptos que eran estos políticos. Entonces, obviamente, Bolívar participó, fue parte de todo eso, pero sin embargo, era el mal de la corrupción estaba generalizado y se vio después también. Porque fíjate que todavía has mencionado las consecuencias de este gobierno danino y de toda esta época de anarquía, ¿no? Si nosotros tomamos cómo fue el Perú hasta 1840, más o menos, sacamos la cuenta que hubieron aproximadamente 9 presidentes en cuestión de 20 años, o sea, un promedio de 2 años por presidente. Fue una época muy turbulenta, y entre ellos constituciones, incluyendo la Constitución de Bolívar, que era la Constitución vitalicia, nombre muy irónico, porque la Constitución vitalicia duró 30 días, es una de las constituciones más cortas de la historia. Entonces, fue un periodo de anarquía, de caudillismo, de militarismo, donde todos estos generales de la independencia se comenzaron a pelear entre ellos y a hacer golpes de Estado y a matarse. Y es una época de caos que todo el centro político, económico, cultural y social que era el Perú en el virreinato lo destruyeron. Y eso le sucedería a China, toma Rusia, toma el país que quieras, y en 20 años pone 9 presidentes y 5 millones. Vas a ver cómo se termina nada. Encima, quítale territorio y divídelo, y vas a ver cómo se desploma totalmente. Entonces, este fue un periodo totalmente nocivo para el Perú, en donde tú ves el índice del PBI y literalmente se va al suelo, se desploma, se cae la economía y el Perú pierde esta hegemonía continental que tenía. Así que, claro, por supuesto, o sea, pero yo debo reconocerlo, acá no se ha hecho a Bolívar. Y de hecho San Martín no se va libre tampoco, ¿ah? Porque San Martín tuvo un incidente, a pesar que no fue por su voluntad. Porque cuando San Martín llega a Lima, como había dicho, el ejército real del Perú todavía continuaba en el Cusco y en la sierra. Entonces había esta amenaza continua que regrese. Y por lo tanto San Martín, de sacar el oro de la Real Hacienda del Perú. Era como el Banco Central de reserva, ¿no? Sí, que los ingleses estaban metidos por ahí, Lord Cochrane, ¿no? Ahí, a eso voy. Saca el oro y lo coloca en barcos, ¿no? Lo coloca en barcos por si los españoles retomaban Lima, no retomen el oro de la Real Hacienda. En ese momento, Cochrane, ¿no? Tomás Cochrane, que era un pirata el tipo, o sea, era literalmente era esos piratas que vemos en las películas con su puñal en la boca, no tenía bandera y no creía en nadie. Él había comandado la flota de San Martín desde Chile hasta Perú, y cuando llega a Perú, le dice a San Martín, oye, págame.
Y San Martín le responde, bueno, tu principal labor ha sido en Chile, así que regreses y cóbrales. Y Cochrane le dice, piensa, no, me vas a mandar a cobrar hasta Chile, a Santiago. Y si ahí me dicen que no, me tienen peloteando. Dijo, mira, ya sabes qué, no, yo no voy a ir hasta Chile. Acá tú tienes barcos llenos de oro. Voy a tomar estos barcos y de ahí me cobro. Y se llevó los barcos con el oro del Perú y se los llevó a Inglaterra. Obviamente, San Martín no estuvo a favor de esto, ni lo avaló, y no como reina a partir de entonces, pero irónicamente, en el Real Felipe, en el pabellón donde están los bustos de los héroes de la independencia, hay un busto a Cochrane, cuando fue un pirata que se robó el oro del Perú, ¿no? Y tú comienzas a ver los apellidos, y encuentras, ¿no? Cochrane, encuentras Hitler. En cambio, tú ves los apellidos, pues, que habían en el ejército real, y encuentras apellidos andinos, apellidos quechuas. Y más bien en el ejército independentista encuentras todos los apellidos ingleses, ¿no? Apellidos colombianos, apellidos venezolanos, argentinos, chilenos, ¿no? Entonces, eso también pues nos da que pensar de dónde estaba la fidelidad de cada bando, ¿no? Sí, sí, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta Oscar Felipe Menes Torres. Camilo Torres, un criollo independentista que acudió a Bolívar para pedirle ayuda para que Bogotá, no sé, no se entiende la pregunta. A ver, sí, para que... Pero como digo... ¿Se me escucha? Ya, sí, ya entiendo. Está más contando la historia de Bogotá, de la cual no estoy tan enterado como la del Perú, obviamente. Y sí, hubieron acá criollos que estuvieron a favor de Bolívar y se le tiraron al piso. Por supuesto que sí, eso, y mencioné a uno, Faustino Sánchez Carreón, que fue ministro de Bolívar. Sí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta el diario de Blas. ¿Qué influencia creéis que tuvo la masonería en las independencias de América? No, obviamente que hay una relación directa, aunque también, a ver, creo que ya si contamos toda esa historia, pues da para todo un capítulo adicional, pero es una historia bien interesante, porque al final Bolívar termina peleándose con la masonería. Sí, la prohíbe. La prohíbe, ¿no? Entonces es esta historia de amor-odio, ¿no? En donde al final ellos también se pelean con Bolívar. Y obviamente eso lleva al periodo que mencionabas, ¿no? Que por muchos años no hubo una estatua de Bolívar en Venezuela, porque habían estas rivalidades y habían, ¿no? Estas rencillas todavía, ¿no? Pero sí, obviamente hubo una gran influencia, pero que creo que no terminó tan bien tampoco, ¿no? No, yo creo que la masonería también estaba dividida, porque si nos ponemos a ver, hay grandes personajes en la monarquía española, como el conde de Florida Blanca, que perteneció a la masonería, y el Pablo Morillo también, que fue el jefe de los ejércitos realistas en Venezuela, también era masón, y yo creo que la masonería estuvo muy dividida entre algunos liberales y otros que sí estaban rendidos a Inglaterra, porque también la masonería tiene corrientes inglesas y francesas. Entonces podemos decir que bueno, sí, a lo mejor la corriente inglesa sí apoyó bastante a lo que es los libertadores de Hispanoamérica, ¿no? Así es. Así es. Bueno, vamos con otra pregunta. Pregunta Nepsander. Entonces, ¿por qué a los peruanos no les gusta reconocer a Bolívar como el que consolidó la independencia del Perú? Bueno, yo creo que ya Rafaela ha hablado de eso más o menos. Si tienes algo que decir. Le recomiendo el libro de Herbert Morote, Bolívar, Libertador y enemigo número 1 del Perú. Todo un libro. Creo que hay un problema de conexión acá.
Sí, se cayó un poco, pero te estoy escuchando. Okay. Te escucho. No, sí, decía, le recomiendo ese libro y como veo en los comentarios, más se reconoce a Sucre, que fue el que comandó la batalla de Ayacucho, que al mismo Bolívar. Como dije, Bolívar, a ver, dice, ¿por qué no reconoce? Bolívar no ganó ni una batalla en el Perú. Y la que ganó, que fue Junín, se ganó a pesar de él, no gracias a él. Así que no hay motivo para reconocerlo tampoco. Bueno, vamos con una última pregunta. Rafael, ¿tú qué dices? Sí, dale, adelante. Vale. Aquí preguntas muy interesantes, pero bueno. Sí, si quieres, escoge tú una, que en el chat nos puedes ver. Dale tú. Vale. Dice, pregunta aquí Oscar Felipe, ¿cuándo murió el general Huachaca? Si puedes hablar un poco del general Huachaca, que es interesante. Antonio Huanchaca fue justamente quien comandó digamos, resistencia realista después de la batalla de Ayacucho, porque él siendo indígena, o sea, el apellido Huanchaca, en Ayacucho se atrinchera y dice, acá yo hago mi pequeño estado donde sigo siendo súbdito al rey. Y bueno, se mantiene así hasta guerras posteriores en donde ya pues debe claudicar porque el Perú se encontraba en guerra contra otros enemigos. Pero él tiene una frase muy interesante, ¿no? Donde dice a los independentistas, a ustedes no les debemos nada, solamente les debemos el haber traído la anarquía y la destrucción al Perú y la destrucción de nuestra religión, ¿no? Entonces, Antonio Huanchaca es un ejemplo de cómo, porque se le unió todo un ejército, muchos indígenas de la Sierra Sur eran realistas, ¿no? Encuentro y les invoco a que busquen de este personaje que no se cuenta para nada en nuestra historia tampoco, hasta para los peruanos es desconocido. Busquen a Antonio Huanchaca, que es una historia muy interesante. También pregunta... En Venezuela pasó algo parecido, porque hubo guerrillas después de la independencia, ¿no? De que se estableció el gobierno republicano, y hubo un indígena también caudillo que se llamaba Dioniso Cisneros, no sé si lo conoces, que también se levantó en armas contra el ejército republicano, invocando a la corona española, ¿no? O sea, ejemplos como estos de guerrillas indígenas se vieron en toda Hispanoamérica después de las independencias, en Chile también hubieron bastantes caudillos militares. Bueno, ya estamos llegando al final del live. Voy a contestar un comentario de Juan Melo que dice, ¿cuál es la mejor opción? Siendo parte de España. Mira, España ya estaba contemplando darle independencia a los natos, incluso desde las de Cádiz, ya se mencionaba eso. La mejor opción hubiera sido una transición mucho más fluida y no con la violencia que se dio y las guerras y los enfrentamientos. O Brasil. La independencia de Brasil fue encabezada por precisamente la corona portuguesa. Y de hecho, Brasil logró mantener todo su territorio y por eso es la potencia y tiene el tamaño que tiene el día de hoy, a diferencia de Perú que se lo fragmentaron. Y no hubiera sido así, perdón, mi batería. Y no hubiera sido así si la independencia hubiera sido como el proceso que siguió Brasil. Ahora, también hay algo que es cierto y que me parece una paradoja el día de hoy. De repente tú me lo confirmarás, que estás en Madrid. El día de hoy, el Perú es más hispano que España. En cierta parte sí, porque han conservado mucho mejor pues esas la religión, cuestiones históricas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Son más religiosos, etcétera, ¿no? Más cuestiones culturales. Exacto, ¿no? Yo veo la política actual de España y está totalmente acechada por el progresismo y por la izquierda. Entonces, incluso muchos me dicen, amigos españoles que tengo allá, me dicen, ¿no? De repente
es en el Perú donde se ha guardado esta semilla tradicional católica, conservadora, y ahora más bien desde Perú tiene que regresar a España. Lo dejo para su... Sí, bueno, había un historiador muy famoso, no recuerdo el nombre, que decía, para conocer a España hay que conocer a México, también lo decía, ¿no? Y eso se puede aplicar a toda Hispanoamérica. Bueno, yo opino un poco igual que tú. La independencia tuvo que haber sido de una manera más pacífica, porque eso lo que hizo fue dividirnos en 20 republiquetas sin ningún tipo de importancia geoestratégica, y a lo mejor hubiéramos sido tres grandes países: Virreinato de la Nueva España, el Virreinato del Perú y a lo mejor el Virreinato de la Nueva Granada también, ¿no? Bueno, me olvido de los hermanos argentinos, de La Plata, 4 grandes países, ¿no? Y bueno, pero la historia es la que es y no se puede regresar al pasado. Así que bueno, de verdad que hemos estado encantados con tu presencia hoy, Rafael. Ha sido todo un honor. Las puertas de Venezuela Colonial son tuyas para cuando quieras. A ver si hablamos un día esto del grandioso Virreinato del Perú, que hay mucho para hablar también. Hay mucho para hablar y fue un virreinato riquísimo que tiene una historia muy interesante. Así que bueno, cuando quieras eres bienvenido aquí a Venezuela Colonial, y bueno, las cámaras son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Muchísimas gracias, y gracias también por la invitación. Felicitaciones por este proyecto que estás llevando a cabo, y solamente me queda invitar a todos los que nos están viendo a que sigan mis redes, ¿no? Yo, bueno, acá me pueden ver en Instagram como Capitán Peruano, también estoy en Facebook como Capitán Perú, y tengo un canal en YouTube donde he subido varios videos hablando de este tema y sobre la independencia y demás, en mi canal de Capitán Perú. Así que pueden seguirme por ahí para más información, y obviamente encantado de regresar a tu canal en cualquier momento. Muchas gracias a ti, Rafael, por aceptar la invitación y una próxima invitación. Y bueno, un gran abrazo hasta el otro lado del charco, hasta la ciudad de Lima, desde aquí, desde Madrid, España. Y bueno, que tengas muy buenas noches o buenas tardes desde el punto del planeta donde nos vean. Un gran abrazo, hermano. Hasta pronto. Gracias, nos vemos. Adiós. Chao.